Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sustentación oral pública del trabajo de investigación Impacto de la publicidad social en la representación de la diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín por Sebastián Chica Zapata, cuyo asesor en la maestría en antropología es el profesor Simón Puerta Domínguez. Les habla Claudia Puerta Silva, yo soy la coordinadora actual de la maestría en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Nos acompañan el día de hoy en la sala como jurados, como parte del jurado, el profesor Pablo Bedoya Molina, profesor de la Universidad de Antioquia del Departamento de Trabajo Social, y la profesora Zulima Asenet López Torres, quien es profesora actualmente de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien es egresada de nuestro programa de maestría, a quienes les damos una gran bienvenida y un grandísimo agradecimiento por su generosidad y por sus aportes al proceso formativo de Sebastián. La sustentación es un acto público que consiste en la presentación por parte de Sebastián en unos 30, voy a aquí a ver si, perdón, para tener bien los tiempos. Una presentación de Sebastián de 30 minutos de los asuntos más importantes y relevantes de su trabajo de investigación. Luego pasaremos a un bloque de comentarios por parte del jurado, de la profesora Zulima y del profesor Pablo. En total 30 minutos, 15 minutos cada uno, cada una. Y la idea es que hagamos en bloque esos comentarios o esas preguntas para que luego el estudiante Sebastián tenga 10 minutos para responder. Una vez se surtan estas respuestas, puede tener la palabra el profesor asesor del trabajo de investigación, Simón Puerta, de 10 minutos. Luego nos retiramos la profesora y el profesor y yo como secretaria del jurado para deliberar y plantear pues como la aprobación o la desaprobación del trabajo, esperemos que no, pero la aprobación del trabajo y si hay lugar a una mención. Fuera a partir de ese momento, luego volvemos nosotros a la sala, ustedes se quedan en esta sala, nosotros salimos a una aparte, yo la creo aquí mismo en Zoom y finalmente regresamos y se da la evaluación, se hace la lectura del acta de sustentación. ¿Alguna pregunta acerca del procedimiento? No, profesora, todo muy claro. Todo Muchas muy bien. gracias. Muy bien. Entonces, Sebastián, a partir de, digamos, de las 4:10, entonces corren tus 30 minutos. Adelante y pues muchos éxitos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. En este espacio quiero como dar un agradecimiento especialmente a cada una de las personas pues como que tuvo involucramiento en el proyecto de investigación. Quiero extender un especial agradecimiento a Simón Puerta, pues como asesor evidentemente del proyecto, a la maestría en antropología, tanto el estamento pues institucional como mis compañeros de la Resistencia Chocuana han sido un gran apoyo. Y especialmente al profesor Pablo de Bedoya y a la profesora Zulima López por su juiciosa lectura que realizaron acerca del proyecto. Las apreciaciones que hicieron frente al mismo fueron pues bastante pertinentes, me parece, y nos parece pues junto con Simón, y efectivamente fueron muy tenidas en cuenta, incluso pues como en últimos detalles antes de la entrega como tal a la universidad, a la biblioteca. Y también, evidentemente, serán tenidas en cuenta en posibles pues, investigaciones que se desprendan justamente de este ejercicio de la maestría. Entonces, quiero extenderle pues como un especial agradecimiento a ellos dos. Entonces, para empezar, pues ya vimos como tal el título pues del proyecto investigativo que realicé. Entonces, este es como el índice. Primero vamos a ver el tema de planteamiento del problema. Segundo, pasamos al marco teórico. En tercero, tenemos la pregunta y objetivos de investigación. Como cuarto elemento, tenemos la metodología. En quinto, veremos algunos de los resultados que encontré. Y sexto, algunas conclusiones pues que tenemos, ¿cierto? Entonces, el primero es el planteamiento del problema, de dónde surge. Lo primero es entender que
la imagen se puede entender como una causa y efecto para la comprensión del mundo y todo lo que rodea al ser humano. Entonces, en la imagen se muestra como parte de la cultura y a su vez se vuelve un elemento de interés antropológico. Entonces, dentro de la imagen podemos entender también que podríamos incluir a la publicidad, ¿cierto? El segundo punto es Colombia como una paradoja y es el hecho de que este país tiene una de las jurisprudencias más progresistas al nivel mundial en cuanto a diversidad sexual y de género y sin embargo tiene una sociedad que se caracteriza por su conservadurismo social, en donde Antioquia se presenta como un caso especial. Tercer elemento, algunas fechas relevantes, no digamos que son las únicas, pero sí son bastante relevantes como para el trabajo de investigación. El primero es que en 1980 se da la despenalización de la homosexualidad en Colombia, en el 91 tenemos acceso a una nueva constitución política, en el 2004 se da la primera publicidad social sobre lo LGBT en la ciudad de Medellín y en 2011 tenemos la promulgación de la política pública en Medellín sobre asuntos LGBTI. En cuarto lugar, tenemos nuevos ejercicios publicitarios. Se presenta un cambio de paradigma en cuanto a lo que es diversidad sexual y de género. Surge la política pública, la cual exige que haya específicamente pues, ejercicios de publicidad social sobre diversidad sexual y de género en la ciudad. Y por último, tenemos un elemento importante que es el que conecta la publicidad con la antropología y es la posible reflexividad etnográfica de la publicidad. Para este trabajo me basé en Gell del 98, en donde podríamos entender la publicidad como un índice cultural que puede ser abordado justamente desde la reflexividad etnográfica. Entonces, el marco teórico en el que me basé tiene pues como bastantes referentes. En cuanto a publicidad social, me basé en María Cruz Alvarado. Tomé a la profesora Zulima López e Isabel Torres para el abordaje de la reflexividad etnográfica de la publicidad. Los profesores Correa, Bustamante y Bedoya para los referentes históricos y las representaciones de la historia cultural sobre diversidad sexual y de género en Antioquia. Moscovici y Jodelet para las representaciones sociales. Pierre Bourdieu para la objetivación participante del investigador, el matrimonio de John y Jan Komarov para entender el concepto de ideología en construcción. Katia Mandoki fue la autora del modelo octádico en el año 2006. En cuanto a antropología de la imagen, Clifford Geertz, Grusinski, Belting y Alfred Gell. Para la etnografía del archivo tenemos a María Leonora Zabaola y la etnografía reflexiva sería Cristian Gazarain. Esos fueron como los referentes teóricos que tiene este trabajo. Entonces, para entender un poco cuáles son los abordajes sobre los cuales me baso, entendemos la diversidad sexual y de género como todas las posibilidades de asumir y vivir la sexualidad distinta en cada cultura y persona. La práctica, orientación y la identidad sexogenéricas se refiere a prácticas o identidades no heterosexuales pues, no cisgénero, en donde se da reconocimiento a todos los cuerpos, las sensaciones, deseos, todos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto por el derecho de los otros. Entonces, elijo este concepto por un tema de contraposición para generar inclusión, economía del lenguaje y porque me permite entablar un puente de diálogo mucho más fácil con un actor importante en la investigación como lo puede ser el Estado. Sin embargo, este no es el único y efectivamente a lo largo de la investigación encontramos otros conceptos que se podrían utilizar, como por ejemplo el de disidencias sexuales y de género. La publicidad social no es nada más que un ejercicio publicitario que no tiene un enfoque comercial, pero que sin embargo hace uso de las mismas herramientas persuasivas, semióticas, estilísticas y demás que utiliza la publicidad comercial y que tiene, como su nombre le indica, un fin social. Las representaciones sociales podrían entenderse como una forma de pensamiento social y colectivo. Es una forma de entender el mundo que rodea a las personas. Podría ser o está emparentado, digámoslo así, con otra categoría más conocida que son los imaginarios colectivos. Sin embargo, va un poco más allá porque tiene una construcción colectiva de conocimiento que se retroalimenta con una construcción individual del conocimiento. Es decir, están constantemente retroalimentándose entre sí. Entre ellas dos construyen un corpus de conocimiento colectivo y por último, ese corpus de conocimiento colectivo se tangibiliza en un conocimiento práctico, es decir, las representaciones sociales tienen un efecto práctico en la vida diaria de las personas. El modelo octádico lo tomo de Katia Mandoki y sirve para hacer un análisis semiótico de diferentes expresiones estéticas que se pueden ver en el día a día. Puede ser arte, puede ser un performance artístico, pero en este caso decidí utilizarlo para lo que tiene que ver con publicidad social. Entonces es un modelo que tiene un eje X en donde podemos encontrar la pragmática,
la dramática, perdón, que analiza la intensividad estética de lo que se está analizando, es decir, es el eje simbólico, y en el eje, ese es el eje Y, y el eje X tenemos un eje sígnico que analiza justamente pues como la producción estética como tal, y pues se llama la retórica. Entonces hace un cruce de información de categorías y permite hacer un análisis juicioso de producciones estéticas de diferente índole, en este caso la publicidad social. La ideología en construcción es un concepto que tomo del matrimonio de John y Jan Komarov. Ellos son antropólogos que trabajan sobre todo en Sudáfrica y lo proponen como una forma de entendimiento de cómo el mercado hace una exigencia a diferentes sociedades postcoloniales y de estados en construcción, de tener una apertura o estar más abiertos a un contexto moral del progresismo liberal occidental. Entonces, todo esto a cambio de justamente poder ingresar a circuitos de mercado que permitan justamente un desenvolvimiento económico que es necesario para este tipo de sociedades, que están saliendo justamente pues como del yugo, digámoslo así, del norte histórico y político. El siguiente concepto, bueno, aquí entonces ya pasamos como tal a las preguntas y objetivo de investigación, que básicamente es cómo participa la publicidad social en los procesos de representación de la diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín. Y esto me lleva a un objetivo general, que es indagar por la incidencia que tiene la publicidad social de la alcaldía de Medellín en los procesos de representación de la diversidad sexual y de género en la ciudad. Este objetivo general lo abordamos, perdón, desde tres objetivos específicos. El primero es explorar las representaciones sociales sobre la diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín, provenientes de su historia cultural entre los años 1890 y 1980. El segundo es elaborar un banco de piezas publicitarias divulgadas en la ciudad de Medellín por la administración municipal desde el 2013 al 2020, que hagan alusión a este tema, e identificar, apoyado en la antropología de la imagen y la semiótica, tendencias generales de las piezas de publicidad social emitidas por la alcaldía de Medellín que aportan a formas contemporáneas de representación de esta temática en la ciudad. Entonces, esos son los objetivos específicos. La metodología que utilicé para este trabajo estuvo transversalizada por el concepto de objetivación participante de Pierre Bourdieu, que básicamente propone que el investigador no puede abstraerse cuando es parte justamente del objeto de estudio, no puede abstraerse en aras de una falsa objetividad científica, sino que debe hacerse parte de la investigación, justamente también tratando de mantener como una conciencia de que hace parte de ese sujeto y utilizar esa conciencia como una brújula que le permita navegar en medio de los diferentes estamentos que la investigación requiere. Entonces, realizo una referenciación bibliográfica, por ejemplo, de la política pública LGBTI, medios de comunicación y encuestas e información estatal sobre la calidad de vida de la población diversa en la ciudad. Realicé una construcción de banco de piezas publicitarias, eso a través de una etnografía virtual. Esas piezas fueron creadas por la alcaldía de Medellín, fueron publicadas por la misma, hacen referencia al tema LGBTIQ+, y fueron publicadas del año 2013 al año 2020. Realicé entrevistas semiestructuradas, fueron 9 en total. Se entrevistaron líderes y lideresas de la población diversa, académicos que han estudiado sobre el tema y servidores de la alcaldía de Medellín, de la administración actual Quintero y de la administración pasada de Federico Gutiérrez. El grupo focal que se realizó tuvo puntos de vista encontrados. Se buscaba tener en cuenta, digamos, el punto de vista de la población cisgénero y de la población cisgénero y heterosexual de la ciudad para justamente indagar sobre sus representaciones sociales acerca de la diversidad sexual y de género. Se realizó una cartografía en donde se ubicó la publicidad social que se emitió en la ciudad, dónde estaba. Estábamos tras los recorridos que tienen esa publicidad, públicos objetivos a impactar, zonas permitidas, rutas y recorridos. Y apliqué a este banco de piezas la aplicación del modelo octádico para hacer un análisis semiótico como tal. Entonces, algunos de los resultados se recogieron en total 91 piezas publicitarias sociales desde el año 2013. Incluye piezas para redes sociales, fotografías, videos, vallas publicitarias, paraderos de buses, BTL, que son acciones no tradicionales de publicidad, pauta en medios impresos y plegables y podcast, del año 2013 al 2020. Del año 2004 al año 2012 se pudieron incluir, pero fue difícil encontrar ese tipo de publicidades dado el paso del tiempo, entonces solamente aparecen como referenciadas a través de las entrevistas que se realizaron. Estas son algunas de las piezas que se publicaron o que logré pues como incluir dentro del trabajo.
Fue un ejercicio que se realizó de manera digital a través de redes sociales en donde estaba indexada justamente esta información. Y esta es la cartografía en donde ubicamos pues como tal las piezas que se lograron recolectar acerca de este trabajo. Entonces cada punto rojo significa justamente una pieza, también los puntos morados significan lo mismo, son piezas. La diferencia es que los puntos rojos hacen referencia a publicidades que están ubicadas en el sistema metro de la ciudad, mientras que las piezas moradas corresponden a otro tipo de ejercicios publicitarios. Entonces empezamos a identificar, por ejemplo, este tipo de imágenes que se publicaron en el sistema metro. En la Comuna 14, por ejemplo, esta valla, que fue del año 2018, estuvo ubicada tanto bajando por Las Palmas como por el puente de la calle 4 Sur. También se hicieron intervenciones arquigráficas, en este caso el puente de la calle 4 Sur, en donde se engalonó pues, ese puente con la bandera de la diversidad. Y también en el centro de Medellín este tipo de ejercicios BTL, como por ejemplo la intervención de cruces peatonales con la bandera con los colores de la bandera de la diversidad, paraderos de buses al lado del centro administrativo de la Alpujarra, se izaron banderas también en la azotea pues como del centro distrital, intervención también pues como de los bajos del puente de la calle 33. Y este, pues, que digamos como que fue el punto a través del cual nació este proyecto de investigación, que fue el hecho de haber izado por primera vez la bandera de la diversidad en un punto tan estratégico como lo puede ser el pueblito paisa en el Cerro Notivara, y su posterior ultrajo, violencia, destrucción de esta bandera. Esto fue lo que, digámoslo así, en mí germinó la curiosidad como por este trabajo de investigación. Entonces, aquí se identifican como muchos puntos en donde hubo publicidad, pero hay dos puntos como nodales en donde efectivamente es el centro de Medellín y la comuna del Poblado se convierten en puntos en donde hubo una mayor pauta de publicidad exterior sobre este tipo de publicidad social acerca de diversidad sexual y de género. Eso nos empieza a hablar acerca del por qué este tipo de sitios, por qué en el centro de Medellín, porque efectivamente hay un gran flujo de personas y se necesitaba que este tema fuera efectivamente parte de la conversación de ciudad. Y en la Avenida del Poblado, o pues en la Comuna del Poblado, dado pues como la ideología en construcción de los Komarov, en donde efectivamente se debe construir un relato acerca de una ciudad que está abierta a la diversidad sexual y de género, especialmente de cara a la población extranjera que vive en esta comuna. El análisis semiótico que realicé arrojó los siguientes resultados, y es que el modelo octádico tiene 4 vertientes a analizar, que son el lenguaje, el sonido, los cuerpos y los espacios. Entonces, en cuanto al lenguaje, buena parte de las piezas que fueron analizadas tienen un lenguaje cercano, dinámico, con mensajes muy definidos. Sin embargo, siguen siendo pues mensajes institucionales que tienen que estar adaptados al estándar. No tienen mensajes que sean reactivos y son más bien moderados en el lenguaje que se utiliza. El sonido tiene una entonación, pues las piezas audiovisuales y podcasts que se recogieron tienen una entonación más íntima, menos pública, y tienen una acentuación en los mensajes clave para justamente hacer énfasis en los mensajes que se quieren comunicar con esta publicidad social. En cuanto a los cuerpos, dos terceras partes de las piezas mostraron cuerpos muy próximos entre sí, lo cual nos habla acerca del mundo afectivo, digámoslo así, de la diversidad sexual y de género. Estamos hablando de abrazos, de compañía, de personas muy cercanas. Ese es el tipo pues como de representación que tienen estos ejercicios de publicidad social. Tienen un mensaje definido a través de los movimientos y de la relación con los demás, y hay una poca proyección de energía corpórea en la publicidad que se hace sobre este tema. En cuanto a los espacios, generalmente se presentaron espacios de gran apertura, con una línea gráfica que está como a medio camino entre lo institucional que podría ser la alcaldía de Medellín y lo que se necesita pues como de color, de vitalidad, que es lo que suele generalmente evocar la diversidad sexual y de género. Entonces, se realizaron entrevistas semiestructuradas, fueron a 3 académicos que han estudiado acerca del tema, 2 servidores públicos de la administración de Federico Gutiérrez y de Daniel Quintero, y se entrevistaron 4 líderes y lideresas LGBTIQ+, una de ellas también es académica. Fueron entrevistas realizadas de forma digital a causa de la pandemia, se realizó una transcripción y sistematización de los datos a través del software Atlas TI, se realizó un muestreo aleatorio tipo bola de nieve, hasta llegar a un tema de saturación teórica en donde efectivamente ya empecé como a encontrar información muy homogénea
Entonces ahí decidí pues como parar la parte de entrevistas, creemos que fue suficiente. Se realizó el grupo focal, este se hizo con base en una sugerencia que hubo en el coloquio del tercer semestre, en donde se analizó como como el proyecto cómo iba en ese momento. Se nos sugirió hacer un grupo focal para tener en cuenta la voz de las personas cisgénero y heterosexuales en cuanto a este tipo de publicidad social. Los participantes debían ser de la ciudad de Medellín y o vivir allí durante al menos el último año. Como lo menciono, tenían que ser personas cisgénero y heterosexuales, no podían ser parte de la población diversa de la ciudad. Y se procuró por un criterio de paridad de género entre hombres y mujeres y también en cuanto a grupos etarios. Entonces tuvimos desde personas que estaban recién empezando su ciclo universitario, estamos hablando de 17, 18 años, hasta personas cercanas a los 60 años, amas de casa, por ejemplo. Entonces, algunas de las conclusiones que empezamos a ver son las siguientes. Hay un ejercicio de por qué se tuvo en cuenta, digámoslo así, las representaciones sociales que hubo acerca de la diversidad sexual y de género, a pesar de que esté usando el término de forma anacrónica, pero porque en ese momento no se entendía con esa categoría. Pero porque era importante indagar sobre estas representaciones y es porque son la base sobre la cual se construye las representaciones actuales sobre diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín. Entonces era importante tener en cuenta que esto no es un fenómeno contemporáneo, sino que efectivamente tiene o está atado, digámoslo así, a la historia cultural de Antioquia, en donde efectivamente el profesor Pablo Bedoya aquí presente, el profesor Guillermo Correa y Walter Bustamante han estudiado muy a profundidad esta temática. Digamos como que mi alcance no era equiparar mi trabajo al de ellos porque pues sería ingenuo, digámoslo así, pretenderlo, pero sí tener como unas bases teóricas acerca de cómo se construyen las representaciones actuales sobre diversidad sexual y de género con base en las que existían o cómo se fueron construyendo y cuál es el punto de partida que tiene la publicidad social para cambiar este tipo de representaciones en la ciudad de Medellín. Entonces, según la religión, hay cuatro estamentos, digámoslo, de poder que van construyendo una serie de personajes acerca de estas personas. Entonces, la religión crea la figura del pecador sodomita, la educación crea la figura del anormal, la jurisprudencia crea la figura del delincuente, el transgresor y el corruptor, y la medicina crea la figura del enfermo y del pederasta. Entonces, como lo menciono, se tiene que tener en cuenta esto para comprender de dónde parten las representaciones actuales sobre este tema, cuáles son las representaciones que tienen los publicistas actualmente sobre este tema, para poder justamente empezar a realizar un cambio que es el objetivo que tiene justamente la publicidad sobre diversidad sexual y de género en la ciudad. Entonces, ya a partir de acá son las conclusiones y es que me empecé a encontrar. Entonces, la primera idea o tendencia que se puede identificar sobre publicidad social de diversidad sexual y de género es la cuota de diversidad. Esto es un verbatim que surge de una de las entrevistas en donde Dani Gutiérrez, que es un artista no binario, tiene pues como este verbatim o esta frase. Muchas veces a mí me contratan en proyectos porque necesitan la parte diversa, o sea, necesitamos de la persona rara. Ella se reía. Yo le he sentido, por ejemplo, que a veces soy la cuota de diversidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué me empecé a encontrar en los ejercicios publicitarios sobre cuota de diversidad? Quien tiene el poder es la institucionalidad, es decir, es la alcaldía de Medellín quien tiene la última palabra acerca de qué sale y qué no sale, a pesar de que incluso hay personas diversas que están trabajando al interior de la alcaldía de Medellín que tienen propuestas, podríamos llamarlo más arriesgadas o incluso cercanas al lenguaje que tiene la población diversa, pero impera, digámoslo así, el lenguaje institucional, es la alcaldía quien toma la decisión final en donde cada pieza es analizada meticulosamente en función de criterios de neutralidad y evasión del conflicto. Se minimiza la voz de la población diversa que, como lo menciono, tiene propuestas, pero generalmente no se les pone atención. Se recurren a recursos estilísticos cliché como lo puede ser la bandera de la diversidad, pero se utilizan de forma poco naturales, como se puede apreciar en esta imagen, en donde pues la persona diversa, en este caso pues un hombre, porta la bandera, pero pues no es usual que uno vaya portando la bandera, a menos que sea, por ejemplo, el día pues como tal de la marcha.
Se presentan fotografías ambiguas que demuestran una posición, pero no un compromiso fuerte. Y efectivamente comprobamos que, que estos ejercicios de publicidad social se presentan sobre todo durante el mes de la diversidad, que es entre junio y julio, mientras que el resto del año, de forma general y de acuerdo pues como a los hallazgos, se encontró que no se suele utilizar pues como, o no se suele pautar o mostrar publicidad social sobre este tema a lo largo del año. De pronto, como hasta el año 2020 que yo recolecté información, evidentemente he seguido el tema y pues ha habido mejoras en este punto, pero pues hubo un corte, se debía haber un corte normalmente pues como en la investigación para poder continuar y sí se ha visto pues como que ha mejorado este tema. Dentro de la cuota de la diversidad podríamos mencionar que hay una cuota también de riqueza y es decir, se tiene en cuenta como los recursos económicos y a partir de eso de acuerdo pues como a las entrevistas que tuve, se muestra como quién puede ser mostrado, quién no puede ser mostrado. Y este tema del dinero definitivamente tiene como un efecto en el conocimiento práctico de acuerdo a las representaciones sociales que se tiene sobre estas personas que afecta su experiencia de vida. Encontré también sobre lo extranjero y lo local. Esto hace referencia a que efectivamente esto no es un fenómeno que se presenta exclusivamente en la ciudad de Medellín, sino que hace parte de un circuito en donde estamos incluidos en el norte, en donde está incluido el norte occidental, están incluidas otras ciudades latinoamericanas, en donde hay también este tipo de ejercicios, y esto responde justamente a lo propuesto por el concepto de ideología en construcción del matrimonio de John y Jan Komarov. Este es el verbatim que surge de una entrevista con la exsecretaria de Inclusión Social Familia de la Administración Gutiérrez, Paulina Suárez. Ella nos menciona: la solidaridad nos llegó de México, Argentina, Chile, Brasil. El alcalde de Berlín le escribió al alcalde de Medellín. Esto en relación al suceso de cuando efectivamente la bandera de la diversidad fue ultrajada, violentada y destruida cuando fue izada en el Cerro Nutibara, en el pueblito Paisa. Entonces, en cuanto a lo extranjero y lo local, efectivamente encontramos que hay un acuerdo en donde Medellín inicia, digámoslo así, sus representaciones con base en referentes internacionales. Entonces, tanto las personas de las administraciones como la población diversa, académicos, pues como que efectivamente concuerdan en que los primeros ejercicios se realizaron con base en lo que se ha hecho en el extranjero. No hubo un análisis local, digámoslo así. Esto apenas se está empezando a hacer. Entonces, el agente raro y foráneo, que en este caso es es la representación sobre diversidad sexual y de género, proviene de una narrativa extranjera que necesita, digámoslo así, de imágenes de culto para llenarse de razones, para llenarse de sentido ante una sociedad que pues no está acostumbrada a hablar o saber acerca de estos temas, justamente por lo que estamos mencionando de las anteriores representaciones sobre diversidad sexual y género que vienen de incluso el siglo XIX o incluso como lo ha propuesto el profesor Bedoya desde épocas de la colonia incluso. Se ilustran cuerpos con base en cánones de belleza extranjeros, como se puede visualizar en esta imagen, en donde efectivamente el canon de belleza no corresponde a lo que uno generalmente ve en la ciudad de Medellín. Se idolatra Stonewall, pero se minimiza, por ejemplo, a la loca que ese mismo día en Medellín se robó una peluca para reafirmar justamente su identidad de género. Entonces, esos dos sucesos pasaron exactamente en la misma fecha, uno en Nueva York y uno en Medellín, exactamente en la misma fecha, porque se idolatra Stonewall, pero se desconoce justamente la historia de nuestra población en la ciudad de Medellín. Hay unos compromisos con estamentos extranjeros, como lo puede ser la red de ciudades arcoíris, e incluso las decisiones políticas y públicas se referencian en el extranjero. Entonces, aquí también justamente cabe mencionar el hecho de que la comuna del Poblado haya sido seleccionada como uno de los puntos en donde más pauta publicitaria social hay sobre este tema. Es justamente porque allí hay una gran cantidad de población extranjera que es quien a través del voz a voz va a llevar un discurso de que efectivamente en Medellín las puertas están abiertas, hay apertura a la diversidad sexual y de género, y Medellín empieza a mostrarse con una imagen esperada justamente en donde estamos aceptando un esquema moral que proviene de afuera para poder, a cambio, acceder a circuitos mercantiles como lo propone la categoría de ideología en construcción del matrimonio de John y Jan Komarov. Y por último, la última tendencia es lo público y lo oculto, es decir, exactamente como lo dijo el profesor Bedoya, qué tipo de homosexual se representa, qué tipo de persona trans se representa.
Entonces, digamos como que aquí se subdivide el tema en tres subtendencias que están inscritas en aquello que es lo público y lo oculto. Entonces, al interior de la población diversa también existe un status quo. Si bien nosotros no cumplimos con el status quo de la ciudadanía, al propio interior de la población diversa también hay un status quo, y quien no cumple ese status quo es relegado al ostracismo y a la oscuridad, que no se debe demostrar. La población diversa siente que la publicidad social perpetúa este tipo de ideas, y efectivamente este tipo de publicidad social no es sino una representación no es sino el efecto, perdón, de cuáles son las representaciones sociales que tienen los publicistas acerca de lo que es diversidad sexual y de género. Entonces, esa imagen que estamos viendo acá es del año 2013 y corresponde a la primera publicidad social que salió en Facebook en el año 2013 sobre este tema. Entonces estamos viendo que este es el tipo de imágenes con las cuales empezaron a representar la diversidad sexual y de género por parte de la alcaldía de Medellín. Se presentan formas abstractas como un eufemismo visual sobre lo que es la diversidad sexual y de género. Entonces se utilizan ilustraciones para hablar acerca de este tema. Especialmente son ilustraciones abstractas. Se llevan todos los elementos corpóreos, físicos de las personas a la mínima expresión, y se opta porque el público rellene como con su propio conocimiento lo que hace falta. Esto hace que se prescienda, se tienda a prescindir de lo humano, abstrayendo las imágenes hasta las nociones mínimas, recayendo incluso pues a temas de iconografía. Se pasa por alto, digámoslo así, los contextos sociales, con el uso de iconografía que también comunica, pero no se compromete de más. Es decir, es una imagen higiénica, neutral, que no compromete políticamente a la alcaldía de Medellín en estos temas, y se pierden consensos generales. Entonces, por ejemplo, en el grupo focal que se realizó para las personas fue difícil dirimir si aquí estábamos hablando acerca de dos mujeres, dos hombres, una persona no binaria. O sea, ¿qué había acá? Era muy difícil. Y esta es la representación que hace la alcaldía de Medellín sobre lo que es el lesbianismo. Entonces, ese es el tipo de ejercicios que tenemos que empezar como a dilucidar con esta investigación. La masculinidad heteronormativa como eje central, la tienes o no, dependiendo de quién seas, te juzgará o aceptará. Indiscutiblemente, este trabajo también estuvo atravesado por narrativas de lo que es el género. Entonces, aquí efectivamente vemos que la publicidad social se basa mucho en el gender pass. ¿Qué significa esto? Quien tenga masculinidad, dependiendo de eso, pasará o no al status quo, podrá ser publicado o tendrá que ser ocultado. Entonces, solo las mujeres trans que son femeninas pueden ser reconocidas como tal, a las que no se les note. Los hombres gay masculinos merecen respeto, pero las locas o quienes somos hombres gays femeninos sufrimos discriminación al interior y al exterior de la población diversa. La masculinidad castiga a las lesbianas. Entonces hay una alineación heteronormativa a la hora de representar. Es un círculo vicioso en donde, por ejemplo, si estamos hablando de hombres, pues entonces esos hombres tienen que ser barbados, masculinos, pero poco se representa, digámoslo así, a las locas, poco se representa a los hombres femeninos. Y de igual forma también, o sea, por ejemplo, a las personas trans hay una poca representación. Se opta por personas trans que efectivamente cumplan con ese gender pass y no se les note lo trans, ¿cierto? Y por último, lo oculto entre lo oculto. Entonces, se renuncian a muchos discursos, como por ejemplo, las diversidades sexuales no se muestran, diversidades sexuales mayores, juveniles, gordos. Todo el mundo vive en Laureles o en Carlos E, pero esa no es la realidad. Entonces, todavía es una imagen muy estilizada, no hay locas pobres, no se está causando pues que efectivamente no se muestren corporalidades distintas. Entonces, eso es como lo oculto entre lo oculto, lo que no cumple el status quo y no puede pasar a ser publicado en la publicidad social. Entonces, no siendo más, quiero agradecerles y dejar como un mensaje, y es que representation matters, la representación importa, y muchas gracias. Bueno, Sebastián, muy buen uso del tiempo. Mil gracias por tu presentación. Estamos entonces en el punto en el que vamos a escuchar a la profesora Zulima y al profesor Pablo sobre sus comentarios, preguntas, sugerencias acerca del trabajo. Y para cada una de ellos vamos a tener 15 minutos. Entonces, Zulima, que abriste la cámara, ¿quieres comenzar? Bueno, muchas gracias, Claudia. Sebas, felicitaciones nuevamente. Yo
solamente quiero pues como iniciar diciendo algo pues como aquí en público y es lo orgullosa que me siento de, pues de visualizar a Sebas en este lado del camino, ya en este proceso. La primera vez que Sebastián empezó a escuchar de estos modelos sociosemióticos fue un poco como de la mano del proceso que hizo conmigo en su pregrado, así que verlo como en este camino ya como tan consolidado y tan maduro, pues es motivo de un buen orgullo. Me alegra mucho y quiero hacerle reconocimiento de manera pública. Bueno, nada, más que todo, pues como algunas precisiones, más que sobre el trabajo, yo creo que elementos que simplemente dejan, a mí por lo menos me ratifican algunas reflexiones que hace rato vengo trabajando sobre ellas, justamente desde mi rol como de antropóloga en una facultad de publicidad, y es justamente el hecho de que la publicidad definitivamente nunca va a ser superior a la sociedad que habita, ¿cierto? Y pues claro, obviamente la publicidad social alrededor de esta temática pues tiene que responder a esas representaciones alrededor de todo lo que implica la población LGBTI y sobre todo pues la manera como ha sido satanizada a lo largo del tiempo. Em, yo de todas maneras pienso que la publicidad en ese mismo orden de ideas pues nunca va a ser, pues como nunca podrá estar a la vanguardia, es decir, siempre tendrá que ir un poco detrás de esos procesos representacionales, ¿cierto? Porque si va a la vanguardia pues va a ser condenado radicalmente y pues sobre todo más en una sociedad tan conservadora como esta, y de ello da cuenta efectivamente pues como estos ejercicios publicitarios o por lo menos de rastreo publicitario que Sebastián hizo. Y en ese mismo orden de ideas hay como otros dos puntos que quiero resaltar y que insisto pues es como el ejercicio reflexivo, un poco como que yo me llevo leyendo y estudiando como el texto de Sebastián, y casi que leyéndolo me remitía un poco como a palabras de Todorov cuando él planteaba pues ese asunto de la exotización del otro, ¿cierto? Esa publicidad finalmente es eso, es una evidencia de cómo lo que se exotiza se le desea, pero también se le teme pues obviamente la publicidad no se escapa a eso. No nos podemos olvidar que asuntos que han sido largamente satanizados requieren pues de unas transformaciones que son supremamente lentas, y yo creo que por eso un poco como que se reconoce, se tiene la capacidad de reconocer lo que está en el extranjero, lo que está en lo extranjero, pero no reconocer lo propio. Y eso pues además inclusive se hace muy evidente en esa publicidad abstracta que Sebastián estaba haciendo alusión y que nos mostraba en una de sus imágenes, porque finalmente lo que hace ese tipo de publicidad es invitar a una subjetividad de quien la recibe. Es decir, yo, a ver, yo se los pongo un poco como de esta manera, insisto, soy docente de publicidad acá dentro de la UPB. Y siempre soy muy enfática en un asunto importante, y es que por definición se dice que la publicidad es mensaje persuasivo, pero como siempre lo planteo, pues la persuasión no reside en el mensaje publicitario propiamente dicho, sino en el sujeto que lo recibe. Entonces la interpretación queda bajo responsabilidad de ese sujeto, no del mensaje como tal. La publicidad abstracta, tal como está haciendo alusión Sebastián, pues básicamente venga que estamos tocando el tema, pero no lo estamos haciendo tan visible para no ser condenados desde ese lugar. Si usted hace la interpretación desde ese lugar, muy bien, y si no, pues también bien, ¿cierto? Pero es un poco como la claridad sobre lo exótico no se puede poner en evidencia tan descarnadamente, porque
sufriría una condena todavía inclusive mayor. Finalmente, yo creo que es bastante atrevido, llamémoslo de esta manera, y perdónenme la expresión, atrevido, pero en el sentido de lo innovador, proponer para este tipo de lecturas, o por lo menos de estas interpretaciones sociosemióticas, este modelo de la investigadora nombrada, de Mandoki. Digo que es atrevido o innovador más bien en la medida en que poco se ha visto, y sobre todo porque, conociendo un poco más de fondo, cuando Mandoki plantea su modelo, nunca lo pensó plantearlo en términos de lo publicitario. Em, y hacer ese traslado, hacer ese ejercicio de traslado de instituciones sociales, que es donde ella se fundamenta, hacer ese traslado a lo que es una lectura de la publicidad, pues eso es lo que me parece profundamente innovador y que valdría la pena seguir ahondando en ello. Yo creo que finalmente yo, pues personalmente me excusan por favor y ponerme un poco como desde este lugar. Hace mucho rato vengo trabajando bajo un proyecto académico que lidero fuertemente acá, y es el Museo de la Publicidad. Y pues creo en ese proyecto porque siempre he sido por lo menos una convencida de que la publicidad finalmente es un documento que puede ser considerado un documento de patrimonio cultural, en tanto que la publicidad nos puede dar justamente unas lecturas muy interesantes acerca de de esas configuraciones representacionales en términos históricos. En ese orden de ideas, yo creo que este tipo de lecturas tienen que ser cada vez más profundos, más significativos, mucho más recurrentes, en la medida en que nos permiten, en tanto que es un documento patrimonial, nos permiten revisar cómo se dan estas configuraciones sociales en temas absolutamente diversos, entre ellos estos que acaba de tocar Sebastián. No siendo más, realmente no tengo mucho más que decir. Yo creo que este es un trabajo de muy buena factura. Creo que tiene un nivel de rigurosidad muy alto, y bueno, no sé, no tendría más nada que nombrar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Zulima. Le agradecemos sus comentarios acerca del trabajo de Sebastián y obviamente todo el aporte que ha hecho a su proceso formativo a partir de la evaluación del trabajo escrito y de estos comentarios que hace a la sustentación oral. Profesor Pablo Bedoya, le damos la palabra. ¿Se está viendo y escuchando? Es que estoy desde el Sí. celular. Sí, Sí, profe. Bueno, linda tarde. En primer lugar, agradecer también a Antropología, la maestría, por la invitación a esta conversación. He disfrutado mucho como poder conocer primero, digamos, en la primera versión, y ahora el trabajo de Sebastián, así con quien además me he cruzado en otros espacios, y bueno, valoro mucho como lo que has hecho con esta apuesta. Así que, como lo decía en el concepto, todo lo que diga, sobre todo para generar diálogos, crear expansiones, pero parto de un principio, y es que me gustó mucho y que aquí hay un trabajo pertinente, riguroso, que problematiza y que avanza en discusiones, ¿sí? Entonces, hay muchas de estas cosas que están seguro en el concepto, bueno, pero las traeré de nuevo como para seguro poder conversar sobre ellas. Comienzo diciendo que, digamos que a mí lo que primero me llama mucho la atención de tu trabajo y que me parece que explica la pertinencia del mismo es que, como te lo había planteado, el desarrollo de las acciones estatales que estuvieron dirigidas hacia reconocer la diversidad sexual y de género en la ciudad, y toda la discusión sobre la dignificación de los sectores, pasó justamente por un paradigma dentro de la movilización social y la respuesta estatal, que fue el de transformación de imaginarios, que partía justamente de pensar que la raíz de la exclusión, la violencia y los problemas que vivía quienes nos apartábamos de las normas de género y sexualidad tenían como raíz justamente unas representaciones sociales históricas que se habían formado sobre estos sectores. Por eso considero absolutamente como atinado y pertinente tu mirada. Uno, pues porque es ocuparnos de si este ha sido el centro
del desarrollo, digamos, de gran parte de la acción del Estado. Paréntesis, de hecho, en los últimos años, muchas de las discusiones que hemos planteado es debemos reevaluar el papel de la transformación de imaginario, necesitamos redistribución, necesitamos participación, pero con la hegemonía o la importancia que ha tenido este campo, de hecho me llama la atención que no nos hayamos preguntado en la ciudad, como tú lo has hecho en este momento y con esta profundidad sobre este asunto. Entonces aquí, por eso encuentro entonces muy positivo, muy pertinente tu línea. Uno, pues por ocuparte de este tema, y dos, por eso que explicaste muy bien también tanto en el texto como en las sustentaciones, bueno, esto qué relación tiene entonces con unas representaciones históricas de larga y mediana duración. Y en ese sentido creo que tu recurso a volver a la historia cultural para poder construir justamente cuáles son esas representaciones contra las que estamos de cierta forma discutiendo, me ha parecido un gran acierto. Creo que esto ha pasado. Voy a ir también seguro por muchas de las partes como para no perderme, porque si no me pierdo. Uno de los elementos entonces también que valoro es que, porque es algo que no sé si en la academia se ha empezado en desuso, y es hacer como ejercicios rigurosos de construcción de antecedentes. Eso fue algo que valoro mucho también de tu trabajo. Siempre hay decisiones que uno toma de irse con unas u otras, pero hay un ejercicio muy consciente de construir, digamos, esas trayectorias históricas de las representaciones. Entonces, digamos que ahí, digamos, también encuentro algo muy importante. Espera, perdón, quiero revisar esto. Bueno, ahora me gustaría referirme como a unos asuntos conceptuales, como en la mirada que hacen parte, digamos, también de la arquitectura fundamental de tu trabajo, y partir de nuevo, me parece muy interesante la forma en la que tu trabajo pues ha vinculado la perspectiva de las diversidades sexuales y de género, que también debo decir que me parece muy interesante que está como en su justa proporción, es decir, que también dejaste tiempo y espacio para ocuparte de otras reflexiones y para proponer una mirada que cruza. En ese sentido me parece muy interesante esta apuesta por el análisis sociosemiótico, que además con la importancia que han tenido las representaciones sociales para el tema de diversidad sexual y género, llama la atención que no sea una línea más profunda, así que también creo que hay un gran acierto en esta preocupación por la visualidad, por el cruce con la diversidad sexual y de género, y claramente muy marcado en el texto a propósito de la maestría de una perspectiva antropológica, que además pues también valoro mucho esta visión que venga de alguien que pues se ha formado en publicidad y que está entonces encontrando, imbricando este camino, porque creo que mucho de lo que necesitamos hoy en estos análisis es eso, también personas, miradas que vengan desde muchas disciplinas, no solamente desde las ciencias sociales y humanas, para poder, digamos, presentar o abrir otros debates como lo haces. Digamos, señalando, digamos, esa riqueza y estas, sí, como estos elementos sólidos en tu trabajo, hay unos elementos que, como te planteaba, me parece importante conversar, y tiene que ver con, sabemos que pues lo LGBTIQ+ es una gran sombrilla, ¿cierto? Que realmente intenta representar a sectores sociales muy distintos, con experiencias muy distintas. Entonces, bueno, claramente, y eso creo que tiene que ver con el tema de la objetividad participante, de la perspectiva de Bourdieu, y es que siento en tu trabajo que inevitablemente, y te digo, eso también me pasa, hay una mirada más gay que lésbica o trans. Eso no está mal, o sea, eso es parte justo, ahí se nos devela de dónde provenimos y dónde ponemos la mirada, pero yo creo que valdría la pena, no sé, en una versión publicada de este texto, en libro o este artículo, pues a generar también una elaboración sobre, bueno, cómo estas miradas se ponen o no según ciertos lugares, porque siento que seguro si uno va a, si uno, digamos, no solo parte de la historia cultural de la homosexualidad que hemos hecho desde una mirada más gay, homosexual, Walter, Pablo, Guillermo, pues seguro hay otros caminos y otras rutas que sobre todo, por ejemplo, en el campo de mujeres lesbianas y en perspectivas lesbofeministas ha sido muy importante, y donde, bueno, yo no reconozco hay mucho, pero también hay miradas que se han ocupado de la visualidad, pero donde más considero quizás que haya que hacer una mirada es a partir de perspectivas trans. Entonces, bueno, te planteaba Susan Stryker, Lucas Platero, bueno, cómo poder incorporar ahí, que no es que en el trabajo no esté, también te lo digo, estas miradas aparecen, conversaste con personas, solo hay una mayor presencia.
Esto tiene varias explicaciones también. Esa mayor presencia también seguro se explica porque en la ciudad hay más presencia de estudios desde miradas gays. En las políticas públicas los varones gays han ocupado también una voz hegemónica, que es parte de lo que justamente hoy se elabora con una atención crítica dentro de la movilización. Así que hay muchas razones que no dependen de ti que explican también eso. Pero bueno, creo que hoy en el estado en el que están las discusiones sobre este tema vale la pena retomar. Por ejemplo, tú usas la categoría de Gender Pass, que quizás donde uno más puede ver un gran desarrollo de ella tiene que es justamente los estudios trans, por ejemplo, en Julia Serano, en Weeping Girl. Entonces, como que me gustarían las versiones próximas, que insisto, ya hiciste muy buen trabajo en estos caminos futuros, poder encontrar como algunas de esas reflexiones. El otro elemento que me parece, me quería, digamos, referir, tiene que ver con el tema de la noción de ideología en construcción. En primer lugar, me parece muy interesante también que te apropies de esa categoría y, digamos, de esta mirada, de esta posición postcolonial para elaborar esa perspectiva. Me parece que dialoga muy bien con varias tendencias internacionales o críticas globales que están hablando como sobre estas implicaciones que existen entre nacionalismos, entre el estar a la vanguardia del progresismo internacional o global y estos avances multiculturales, ¿cierto? Pienso, por ejemplo, en trabajos como los de Jasmine Juar. Ahora, lo que me parece, digamos, como crítico o sobre lo que quisiera llamar la atención es que desde esa perspectiva podría parecer, esa perspectiva parece hacer un acento especial en el Estado y parecería a veces, también te lo pongo más como conversación porque es un poco lo que interpretaba, pero no sé exactamente si parecería que hubiese un peso especial en el Estado. Me pareciera entonces que el Estado es el que jalona o lidera muchas de estas discusiones, pero cuando nos llevamos, digamos, esta mirada, una mirada más microsocial, nos damos cuenta de una serie de tejidos que complejizan un poco el asunto. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de la movilización social LGBT y su presencia también en el Estado en el desarrollo de estos asuntos? Que yo creo que no quita la idea de ideología en construcción, solo desestatiza la discusión. Pienso, por ejemplo, no sé, yo hice parte de la política pública, construí el plan estratégico, Madeline Clavijo también, y Walter también pasó por ahí. Es decir, han habido unas discusiones de gente que venimos de otro lugar, luego llegábamos al Estado, agenciamos políticas. Por ejemplo, a mí me tocó toda la era de Federico Gutiérrez, como estando muy adentro ahí con la política pública, y claro, pues lo que uno hace también es estratégicamente usar el discurso multicultural neoliberal, por ejemplo, en región arcoíris, para poder jalonar cosas que nos interesan como movilización, pero pues que traducimos a los lenguajes del Estado neoliberal global para poder conseguir ciertas cosas. Entonces me parece ahí que se generan unas implicaciones distintas que permite como entender otras claves. Creo que no cambia lo que tú estás señalando, o sea, el corazón de lo que estás planteando, de cómo poder participar de esos mercados progresistas y ser una ciudad arcoíris, incluyente tal, es parte estructural, pero siento que cuando entramos en la maraña más cercana de lo que ahí ocurre, pues se puede desestatizar, digamos, la discusión, que es lo que me genera como ruido. Como todo empieza en el Estado, se lo vemos al Estado, ¿sí? Por ejemplo, la misma política pública LGBT, la política LGBT fue una lucha histórica de los sectores sociales que pues, vamos ahí muchas veces con el concejal, con no sé qué, para poder sacar adelante, pero esos tejidos históricos son distintos. Ahora, sobre otros aspectos quisiera llamar la atención, digamos en la dimensión metodológica, me parece muy valioso de tu trabajo un elemento, bueno, varias cosas. Uno, la diversidad, digamos, también de estrategias que usaste, pasaste por conversaciones. Este ejercicio cartográfico es muy interesante. También permite muy bien ver qué comprensión de ciudad hay, cómo se espacializan las representaciones, ese asunto del metro, el asunto del centro y el poblado. Creo que ahí hay una clave muy interesante que me gustó mucho, y otro elemento que además, digamos, conversa con tu punto objetivo, tiene que ver con el tema como de ese banco de la publicidad. Bueno, como sabes, parte de mi interés está en la memoria y en los archivos, y eso me parece que es un ejercicio de un grandísimo valor.
Yo sé que está como anexo en el trabajo, pero te decía, y ahora que escuché a la profa Zulima, eso también me hizo como que me llamó especialmente la atención. Creo que tienes un ejercicio muy valioso en ese banco de imágenes, en términos también como de archivo, y sería muy importante que, no sé, pudiera haber alguna estrategia que eso no se quedara ahí, que pudiera encontrar algunas formas de que queden en la ciudad. ¿Esto qué es lo que quiero decir? ¿Sabes? Nuestros archivos, nuestras memorias no solo están muy dispersas, sino pues no han sido el interés de las grandes discusiones del patrimonio y estos asuntos. Entonces, pues, como siempre, es muy difícil llegar a ellas, toca hacer mucho de trabajo de reconstrucción histórica que hiciste para poderlas armar. Entonces ahora me parece muy importante que quienes nos enfocamos desde distintos campos a construir esos archivos, pues podamos encontrar caminos para que puedan no solamente circular, pues puedan estar disponibles, bueno, algo que en historia pues discutimos desde la idea de historia pública. Entonces, bueno, creo que ahí hay otro elemento que me parece muy interesante en tu trabajo y que me parece de un gran valor y del que aprendí mucho también, porque estando, a pesar vinculado como a estos asuntos, hay muchas cosas que uno conocía o no ubicaba de la forma que lo hiciste, así que es algo que también llamó especialmente la atención. Eh, Quiero aquí revisar. Bueno, esto otro elemento pues que te había planteado, digamos, seguro ya en lo general, que está vinculado como a la lectura del Estado, que siento que en tu presentación pues ya no está tan presente, pero bueno, también eso se lo decía como, bueno, ¿qué peso le damos a la política de 2011? ¿Cómo se interpreta ese momento? Porque claro, que no es que tu texto no lo pone, aparece, pero se va un poco en algún momento, o le das mucho peso al 2011. Yo creo que esto es una larga espera que comienza, como lo planteaste ahorita en el 2004, ¿cierto? Con esta alcaldía de Fajardo y las icónicas, yo las recuerdo mucho, lo primero que vi en la ciudad, estos carteles que decían simplemente que era gay, que era lesbiana, que... Entonces, bueno, creo que esa lectura quizás debería quitarle un poquito el peso al 2011 y mirar desde esto que te decía ahorita, de cómo bajamos esta discusión de un asunto más tan estatal, pero también soy consciente, seguro que eso para un doctorado podrá estar muy bien, porque ya, insisto, este alcance ha estado muy bien. ¿Qué más quisiera como señalar de tu trabajo? No, yo creo que esto es fundamentalmente. En lo demás, uno agradece que hayan trabajos que estén bien escritos, uno agradece un montón que haya trabajos que vinculan lo teórico con el trabajo de campo y con tus reflexiones propias. No sentí como que por allá leí una cosa y acá otra. Bueno, y el último elemento solo, que yo siento que también aquí en la presentación lo pusiste, creo que también, bueno, con este grupo focal CIS, y es bueno, hay solo una dimensión que en el trabajo se plantea que yo siento que es más difícil acceso, tampoco creo pues que siento que es muy difícil todavía porque tiene más envergadura ese objeto, es el impacto real que tiene, ¿cierto? Como toda la discusión de, bueno, ¿cómo medimos el impacto de esa publicidad? Porque, digamos, hay distintas fuentes de impacto. El impacto tiene que ver, por ejemplo, con la producción de subjetividades, el impacto tiene que ver con cambiar el imaginario negativo, el impacto, por dónde entender ese impacto. Y la última idea chiquita que no estaba en el concepto, salió ahorita al escucharte, es que a mí me parecería interesante, importante, que, claro, estas son las representaciones históricas que se han construido sobre la homosexualidad, la diversidad sexual y de género, pecador, sodomita, enfermo, tal. Pero también me preguntaba si quizás en la contemporaneidad, sobre todo en el siglo XX, se hayan afianzado otras representaciones que puede que no sean tan como negativas, pero que no por ello son estereotipadas, no son estereotipadas o prejuiciosas. Por ejemplo, lo decías ahorita, como la idea de que lo gay es alegre o es vital, entonces hay que usar mucho color, entonces las maricas que somos darkies, ¿qué? O sea, que nos gusta como más el oscurito. Entonces, qué ideas también, que ya no son las ideas negativas históricas, pero que yo siento que en la mirada de muchos publicistas y muchas publicistas sigue muy presente, casi como un punto de partida. Entonces, me parecería interesante en los trabajos que puedas ahondar también en esas otras representaciones que también hoy constituyen un punto de mirada y, no hay que, y si no hay que, y para verlo hay que entrar sino a Netflix para entender muy bien este tipo ahora de miradas que están ahí.
De nuevo, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por todas las ideas que detonó, muchas gracias también como por el aporte que representa este campo en la ciudad y por ese ejercicio cartográfico y de archivo que me ha parecido tan importante. Muchas gracias, profesor Pablo, por sus comentarios al trabajo de Sebastián, por también introducir algunos datos históricos para público no conocedor de estos temas que nos hace abrir nuestros panoramas. A ambos, a la profesora Zulima y a ti, entonces, de nuevo, nuestro agradecimiento en el proceso de formación de nuestros estudiantes en la maestría de antropología y esperamos que en el futuro sigan presentes en estos ejercicios de evaluación y también de la docencia. Muchas gracias. En este momento, entonces, le doy la palabra al estudiante Sebastián para que haga comentarios, responda en la medida de lo posible a los comentarios y a las preguntas también que te plantearon en el jurado. Bueno, profesora, muchas gracias. Nada, pues ahí como reiterar como el agradecimiento tanto a Zulima como a Pablo por la lectura juiciosa que hicieron del ejercicio. Me llena de mucha satisfacción saber que efectivamente creo que se logró algo y se detonaron justamente como pues retomando la idea de Pablo, que se detonaron ideas, se detonaron reflexiones, que creo que ese era como el objetivo último que realmente yo tenía con este trabajo, pues más allá de obtener un título que necesito justamente para el mercado. Quería justamente como reflexionar acerca de mi propia posición, entonces tener como ese ejercicio de espejos me parece como muy valioso, la verdad, de parte de ustedes. Entonces, pues nada, frente a lo que estaba comentando Zulima, hay una idea que vos ahorita propusiste y es el tema de que la publicidad aporta a una serie de transformaciones lentas que tienen que ver con con temas sociales, en este caso pues diversidad sexual y de género o la categoría que utilicemos. Por ejemplo, en el trabajo me encontré justamente con lo que decía Pablo y lo que decían Pablo, Guillermo, Walter y otras personas y es un concepto que va mucho más allá de disidencias de sexuales y de género. Entonces, este tema de diversidad sexual y género me permite como tener entablar un diálogo más fácil, digámoslo así, o más directo con la categoría estatal, pero pues efectivamente es un fenómeno, es un fenómeno social sin importar pues como la categoría que se utilice, ¿cierto? Entonces, tú estás diciendo que las transformaciones son lentas, pero y que no podíamos estar a la vanguardia, pero al mismo tiempo yo tengo otro punto de vista diferente y es que creo necesario que efectivamente se realicen estos ejercicios reflexivos para que la publicidad, así no esté a la vanguardia, mínimamente represente la realidad que actualmente tiene la población diversa en la ciudad. Entonces, no podemos quedarnos, digámoslo así, o digamos como que es un compromiso mío como publicista y como antropólogo de estar de la mano de la población diversa y efectivamente se habla acerca de la diversidad con lo que es la diversidad y lo que tiene por decir la diversidad, no lo que tiene por decir una entidad estatal como lo puede ser la alcaldía de Medellín en este caso, o la gobernación de Antioquia, o en este caso la alcaldía distrital de Bogotá, que es en donde vivo actualmente. Tienen que ser ejercicios de cara y acompañados por la población diversa, que es de quien se está hablando. Entonces, sí, no sé, puede que efectivamente no estemos a la vanguardia, pero no quedarnos rezagados. Eso me parece como muy importante, pues como tenerlo en cuenta, porque concuerdo contigo en lo que dijiste en cuanto a la importancia del sujeto que recibe esa información, que la tramita de acuerdo como a sus propias representaciones sociales y que tiene una reacción u otra frente a lo que ve, de acuerdo a lo que es como persona. Entonces, eso me parece pues como súper importante y también te agradezco mucho pues como por lo que mencionas justamente al Museo de la Publicidad, porque concuerdo contigo, pues digamos como que soy hijo de la escuela que vos montaste en la facultad en ese sentido y es de la importancia social que puede tener la publicidad, no solamente la publicidad social, sino también incluso la comercial, como un ejercicio de espejo de qué era la sociedad en esa época y un ejercicio de patrimonio cultural. Entonces ahí concuerdo contigo mucho, creo que traté de apegarme justamente como a eso y es como hacer un análisis juicioso de qué me encontré entre los años 2013 a 2020 y eso cómo puede interpretarse y eso cómo habla de la sociedad en la que estaba inscrita justamente pues estos ejercicios publicitarios. En cuanto al tema del diálogo, pues ya hablando como de Pablo, del diálogo que se genera entre publicidad, la población cis, la población diversa en la ciudad,
dijiste una frase y es como necesitamos algo más que necesitamos algo más que representación, sino participación. Y eso trato de develarlo, o más bien de develarlo, no, de hablarlo, de hacerlo público en la escritura del texto, y es que efectivamente esa es eso es uno de los reclamos más importantes que me encontré en las entrevistas con la población diversa, y es el hecho de, listo, efectivamente se están haciendo unos ejercicios de reivindicación de derechos, efectivamente hay una serie de publicidades sociales que están ahí en redes sociales y están en la calle y todo lo demás, pero hay algo que subyace y es el hecho de que nuestra calidad de vida se ve afectada. No es gratuito que la expectativa de vida de una persona trans en este país esté por debajo de los 40 años. No es normal y no es usual que efectivamente existan ejercicios de discriminación en donde se asesinan a las personas homosexuales en este país solamente por a quien pues por quien aman o cuál es su orientación sexual. No es normal que a un niño efectivamente lo saquen de un colegio por su orientación sexual. Ese tipo de cosas no son normales. Entonces, ese tipo de, pues esa denuncia, no sé si sea la palabra, quise develarla y quise mostrarla justamente en el trabajo que realicé. En cuanto al tema lésbico, trans y como la hegemonía, pues que de pronto se pudo ver como en el ejercicio, acepto completamente la sugerencia, es muy cierta y efectivamente eso devela quiénes son las voces de poder al interior de la población diversa, quién soy yo, qué ejercicios académicos se han hecho en torno a estos temas. Entonces, efectivamente es un tema que lo vi, traté incluso, o sea, fui consciente de eso. Ahí debo decir como que fui consciente de eso a lo largo del proceso investigativo, en que efectivamente, vení, no puedo hablar solamente de hombres, no puedo hablar solamente de varones homosexuales, aquí hay lesbianas, aquí hay personas bisexuales, aquí hay intersexuales, aquí hay personas trans, entonces aquí hay personas no binarias. Entonces, ¿cómo incluir todas esas personas? De pronto es un ejercicio un poco complejo, pero completamente de acuerdo en que en próximos proyectos se tienen que ver otro tipo de miradas que den fuerza justamente a una población que también lo necesita. En cuanto a la idea de la figura del Estado, creo que también se debía mucho al hecho de que efectivamente tomé como ejemplo a la alcaldía de Medellín. Entonces, si yo tomo como ejemplo a la alcaldía de Medellín, efectivamente el discurso que voy a tener va a ser muy estatal, ¿cierto? Yo recuerdo mucho que en el anteproyecto, es decir, cuando estábamos en primer semestre con la resistencia chocuana, es decir, mi sexta corte de la maestría, en algún momento tuve que tomar una decisión y es venir, o sea, esto es un mundo de gente, esto es un mundo de publicidad, tengo que tomar una decisión, ¿por dónde me voy? Ok, me voy a ir por la alcaldía, entonces efectivamente puede que el discurso haya sido muy estatal, pero en algún momento incluso también pensé en incluir ejercicios comerciales, entonces ejercicios como lo que ha hecho Bancolombia, lo que ha hecho United Colors of Benetton, lo que ha hecho Levi's, por ejemplo, que tuvo un ejercicio muy bonito el año pasado. Y traté, pues y dije, como, ¿será que lo incluyo? ¿No lo incluyo? En un momento tomé la decisión de no hacerlo por un tema de que sería un mar de cosas. O sea, si efectivamente tuve que hacer un ejercicio 91, un ejercicio de análisis a 91 piezas publicitarias solamente en la alcaldía de Medellín, hubiera sido, creo que sobrepasaría, digámoslo así, como los límites de la maestría, haber incluido también lo comercial. Entonces, creo que es por eso, creo que se debe a eso que se nota pues como una narrativa un poco más estatal, pero completamente de acuerdo, y eso lo conecto con la idea de necesitamos más que representación, sino participación. No puedo dejar de negar es innegable que los movimientos sociales de diversidad sexual y de género son quienes han justamente empujado al Estado a que lance esos ejercicios de publicidad social. Eso es innegable justamente, y creo que efectivamente merece ese reconocimiento como tal. Entonces, en cuanto a lo de quitar el peso del 2011, completamente de acuerdo. Por eso justamente fue como que traté como de indagar y le di como mucha fuerza en el escrito al hecho que justamente partió, eso fue entre Guillermo, Pablo que está aquí presente, y lo que yo incluso también recuerdo, pues en 2004 yo tenía 11 años, yo creo también recordar ese ejercicio de publicidad. Entonces como que efectivamente digo, tengo que partir de alguna parte, tengo que partir la historia, tengo que ver de dónde lo abordo. Efectivamente mi discurso es muy estatal en el trabajo, entonces pues nada, o sea, tomemos 2011, pero dejemos efectivamente
escrito, dejemos evidenciado que esto antecede a la política de 2011, que antes de 2011, que cuando no había una obligación por parte de la política pública, ya hubo otro tipo de ejercicios, en este caso de la alcaldía de 2004-2007 de Sergio Fajardo, en donde se abordaron estos temas desde el punto de vista que estoy viendo de la publicidad social. En cuanto al impacto de publicidad, de cómo medir ese impacto, creo que es un ejercicio que se puede hacer a través de profundizar en lo que yo hice en el grupo focal. Digamos como que hice un grupo focal, fueron 11 personas, se les expuso, digámoslo así, a estos ejercicios de publicidad social, algunos tal cual estaban, algunos fueron modificados para, pues, como con fines investigativos, y se hicieron reflexiones en torno a eso, las cuales utilicé justamente pues como para poder construir el relato. Creo que la forma de medir ese impacto de la publicidad social tiene que ver con profundizar ese ejercicio del grupo focal que realicé y súper acorde y de acuerdo pues como con la observación que haces. Y por último, lo que habías mencionado de qué ha pasado más o menos, pues digamos como que el trabajo lo parte en 1980, cuáles son las representaciones sociales que se fueron construyendo hasta 1980 en cuanto a diversidad sexual y de género en la ciudad, tomando 1980 justamente como el hito en donde efectivamente se despenalizó la homosexualidad en el país. En Colombia, también me he preguntado por ese ejercicio y es como, listo, ¿y qué ha pasado de 1980 a 2023? Entonces, también súper de acuerdo en lo que estás mencionando de efectivamente es necesario mirar también qué ha pasado en los últimos 43 años en cuanto a la configuración de nuevas representaciones que tal vez no serán tan negativas. Sí las asumo como hijas de lo que pasó del 80 hacia atrás, las asumo como hijas, pero efectivamente puede que sean más matizadas, puede que no sean tan negativas y ayuden como al diálogo que he venido construyendo como en este proyecto. Creo que esas serían como las respuestas y los comentarios que tengo a lo expuesto por los profesores, y nuevamente muchas gracias porque me parece muy valioso y enriquece bastante como lo realizado hasta el momento. Sí, definitivamente a veces nos hacen falta más espacios como estos para interactuar y para producir más ideas y suscitar pues como mayores vínculos y más conexiones en términos de los conocimientos que podemos compartir en estos espacios. Muchas gracias, Sebastián. Es el momento entonces de escuchar a tu profesor, director del trabajo de investigación, el profesor Simón Puerta. Tienes 10 minutos, profe. Muchas gracias, Claudia. Trataré de ser muy breve, pero sí quisiera también decir algunas cosas. Pues en primer lugar, felicitar a Sebastián. Yo creo que hay un ejercicio que fue creciendo y que en el proceso fue desarrollándose de una manera muy retadora y muy satisfactoria. Creo que una gran serie de situaciones, digamos, en el proceso, obstáculos como la pandemia, por ejemplo, que nos obligaron a reconsiderar algunas cosas y que sin duda como que también detonaron una gran creatividad en lo que termina siendo el proyecto de Sebastián y su ejercicio, particularmente diría yo incluso metodológico. Entonces, pues nada, de entrada de eso, creo que es muy satisfactorio llegar hoy acá y ver un cierre de proceso, yo creo que tan bonito, tan bien cerrado. A la profesora Zulima y al profesor Pablo, pues reiterarles el agradecimiento por su lectura, porque además fueron lecturas realmente notorias en términos de cómo nos ayudaron a vislumbrar incluso algunas cosas que no habíamos considerado, a valorar también las fortalezas que tiene el trabajo y a identificar oportunidades de mejora en lo que puede seguir siendo, digamos, el ejercicio. De hecho, lo mencionaba pues Sebastián y también ustedes lo señalaban, eh, eh, yo creo que con sus lecturas el trabajo se nos presenta bajo otra luz y la escala cambia, ya no es un trabajo como un producto de una maestría, sino que detona un diálogo que tiene todavía muchas ramas y que entonces ahí aparecen como otras posibilidades, como por ejemplo ese ejercicio de lo micro, más allá del estado, que a mí me pareció una observación súper interesante de parte de Pablo, y también digamos esa valoración que hay que hacer a la manera en la que se llevó a cabo un registro de archivo.
ustedes también han seguido el proceso. De hecho, de alguna manera han hecho mucho más sencillo para mí un trabajo de asesoría que fue muy retador y que también fue un proceso del que aprendí muchísimo, porque acompañaron algunos de los planos distintos del trabajo de Sebastián y de nuevo eso se nota pues en el resultado. Yo creo que la idea de quisiera enfatizar un poco en este tema de la creatividad del trabajo, porque yo creo que Sebastián se tomó en serio el tema de lo que era la publicidad social y de lo que era digamos, el potencial de las imágenes para participar, digamos, de un relato colectivo. De ahí que hablar de publicidad social haya sido hacer un ejercicio de cartografía, haya sido hablar con público, entre comillas, haya sido trabajar directamente sobre las imágenes en sus diversos formatos y digamos, aproximaciones sensoriales, haya sido pensar la ciudad, haya sido pensar hacia afuera y mirar un contexto internacional que también afecta el proceso, haya sido pensar también un plano político institucional y una narrativa, digamos, de autocelebración estatal muy importante. Entonces creo que fue algo muy interesante como realmente tratar de abordar de manera rigurosa la categoría de imagen acá establecida y rodearla, digamos, de todos esos procesos que la configuran realmente. Creo que eso es algo que a mí me queda como un gran aporte del trabajo, incluso para pensar en procesos de estudio de la imagen más allá de la antropología. También dentro de todos estos enfoques metodológicos, y ustedes también aportaron a eso en los distintos momentos en los que hicieron distintos comentarios a Sebastián, también incluso en los mismos coloquios que organizó la maestría, creo que fue particularmente un desafío el estudio de las personas que reciben las imágenes. El estudio de públicos es siempre muy difícil, siempre muy superficial, es terrible, pues es digamos, uno de los planos más retadores de las ciencias sociales, me parece a mí, por la dificultad de realmente poder interpelar y decir algo a partir de la información. Entonces creo que se cubre también, digamos, por lo menos parcialmente, y se abre una serie de preguntas respecto a esta categoría del transeúnte, del público, que también, digamos, tal vez iba a faltar por cómo se iba a abordar inicialmente la investigación y ustedes aportan también a que eso sea posible y también la misma preocupación de Sebastián por asumir con rigor pues el asunto. Resaltar la plasticidad de Sebastián para moverse entre disciplinas. Yo creo que si algo nos quedó muy claro desde que comenzamos a trabajar era que, digamos, ese trasfondo de formativo de Sebastián como publicista había que aprovecharlo y valorarlo, y que esto no se trataba de un esencialismo sobre lo que es la antropología como disciplina, sino del necesario diálogo que enriquece esa capacidad disciplinar para pensar. Entonces creo que realmente hay algo que también encuentro que ha sido una búsqueda de la maestría por su apertura en las convocatorias y es un ejercicio de rigor interdisciplinar donde la antropología aporta de manera protagónica, pero también se nutre y encuentra incluso nuevas formas de hacer preguntas y de proponer relatos conceptuales que innovan y que ayudan pues, a que nos mantengamos de una u otra manera como vivos en las ciencias sociales. También por último, la manera en la que el trabajo se revela bajo nuevas posibilidades es algo a mencionar. Ya el profesor Pablo lo señalaba, hablando de su interés particular en el archivo, pero yo creería que de hecho en los distintos planos en los que trabaja el estudio de Sebastián, pues se abren puertas. Yo coincido con las observaciones de que efectivamente son miradas que tienen unos enfoques que de una u otra manera, claro, están sacrificando como una diversidad cualitativa de la información y de las posibilidades de trabajo en función de unos determinantes para poder enfocar, digamos, el estudio. Pero creo que lo que queda es una buena pregunta de un qué sigue, ¿cierto? O sea, cómo aprovechar el material, el primario, el aparentemente secundario, la queja de Pablo de que sea un anexo
el tema de las imágenes, bueno, la semiqueja porque pues era el lugar acá, pero digamos el valor que da al momento del anexo de las imágenes es importante. ¿Qué interlocuciones se abren también a partir del trabajo que está acá planteado? Porque entonces ya el trabajo de Sebastián, del impacto de la publicidad social en la representación de la diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín, no es meramente un trabajo de maestría, sino que es una interlocución, ¿cierto? Y entonces habrán otras nuevas empresas que acá ya se hacen posibles y que tal vez al principio no podíamos ver de qué manera lo iban a hacer y ahora sí pues como que las rutas quedan como buenas invitaciones. Entonces, pues nada, agradecer pues las lecturas, el espacio a Sebastián por su confianza y por haber decidido trabajar conmigo en últimas. Para mí fue un privilegio y lo disfruté mucho. Muchas gracias, profesor Simón. Definitivamente este momento es un momento de reconocimiento y de agradecimiento a una ardua labor de trabajo conjunto que no solamente involucra, pues, obviamente al estudiante y al asesor en este caso, sino que involucra, pues, toda una red, así como llaman, yo no he podido aprenderme el nombre de la fuerza. ¿Cómo es que se llaman ustedes a La él? resistencia chocuana. La resistencia chocuana, además de lectores, evaluadores y bueno, todas las personas que se involucran pues en estos procesos formativos. Es el momento entonces de retirarnos el profesor Pablo y la profesora Zulima a la sala de liberación. Yo voy a poner pausa en la grabación y voy a crear la sala para Pablo y para Zulima y para mí. Entonces voy a cerrar, voy a pausa. Muy bien, estamos de nuevo entonces en la sesión de sustentación oral del estudiante Sebastián Chica para optar al título de maestría en antropología. Les agradecemos a todas y a todos por su presencia y su participación y el acompañamiento a este proceso formativo de Sebastián. Estamos entonces ya en disposición de ofrecerles los resultados de la deliberación del jurado. Entonces, Sebastián, tu trabajo ha sido aprobado con una calificación total de 4.8. Felicitaciones. Pueden aplaudir con las manitos, en silencio, como quieran, muy bien. Eso. Y pues el jurado por unanimidad ha decidido que le quiere otorgar a tu trabajo la distinción meritoria o en latín cum laude. Es una distinción que se reserva para aquellos trabajos que consiguen ir mucho más allá de lo estrictamente necesario y suficiente y que alcanzan pues un nivel de superioridad que les distingue del resto de trabajos de la maestría. Han resaltado las contribuciones al campo de la antropología con tus aportes multidisciplinares, que has abierto unos vasos comunicantes, una conversación fluida, en este caso entre la publicidad y la antropología, y eso es un hecho que que les parece al jurado pues muy importante y un aporte en términos de conocimientos multidisciplinares al campo de la antropología. Por otro lado, han señalado, como ya lo hicieron ellos mismos, ellas mismas, en la exposición que hicieron sobre tu trabajo, de las innovaciones metodológicas que propones, la diversidad de técnicas de indagación, la diversidad de fuentes para el análisis, la construcción de la información tan rica que hiciste, tan diversa, tan heterogénea, que permitía la contrastación, la complementariedad y pues los análisis desde unas posturas o unas corrientes o unos referentes teóricos también bastante diversos, muy contemporáneos, que te permitieron entonces no solamente situar tu lugar de enunciación, sino generar una conceptualización de esa información empírica que lograste acopiar. De modo que, Sebastián, profesor Simón, pues el trabajo se distingue con la mención, con la meritoria, y pues les felicitamos
por este esfuerzo, por este logro, por los resultados y seguramente esto abre muchísimos caminos para seguir transitando. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Sebastián. Merecido. Muchas gracias. Felicitaciones, Sebastián. Excelente, hermano. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, entonces damos por terminada esta sustentación. Les agradecemos a todas y todos por estar presentes aquí. Y les invitamos el próximo viernes, el 21 de abril, a la sustentación de Lina Díaz a las 2 de la tarde. Va a ser híbrida, va a ser en el edificio de extensión, en el auditorio 1 del piso 3 a las 2 de la tarde y por Zoom. Ya prontico les mando la información a sus correos y en el Classroom también se las publico. Y ese mismo día vamos a contar con la conferencia del profesor Fabio Alejandro Camargo a las 10 de la mañana en el mismo auditorio en extensión. Están también súper invitadas, invitadas a esta conferencia sobre territorios anfibios. Así que bueno, estamos en un momento de mucha ebullición en la maestría. Vamos a tener varias sustentaciones en lo que sigue de estas semanas, así que preparen sus agendas y espero que podamos tener un público tan nutrido como el que tuvimos hoy. Muchas gracias y bueno, a celebrar. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y muchas gracias a los profesores. Bien. Un abrazo, Sebas. Mil gracias, luego. abrazo para todos también. Hasta luego. Luego, felicidades. Hasta luego, que estén muy bien. No, Muchas Sebas, gracias. felicitaciones. No. Felicitaciones, mi corazón palpita. Muchas gracias, mami. Tan bello. Míralas. Mil gracias. Ujú. Muy bien. Hasta luego. No, tengo hasta dos hijos de mis amigas acá. Estoy llorando de la alegría. Ay, qué bueno. Tengo hasta los hijos de mis amigos, de mis amigas. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Muy bien. Hasta luego. Chao, gracias.